Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo funciona el Entity Manager en JPA. Empecemos. En JPA, Entity Manager es una interfaz proporcionada por el proveedor de persistencia y se utiliza para interactuar con la capa de persistencia, realizar operaciones CRUD, crear, leer, actualizar, eliminar y administrar las entidades. Actúa como una fábrica para crear y administrar instancias de entidades, además de proporcionar métodos para realizar operaciones de persistencia y consultas en la base de datos. En este código, se utiliza la clase Entity Manager Factory para crear una instancia de Entity Manager. Entity Manager Factory se crea usando el proveedor de persistencia y la unidad de persistencia definida en el archivo persistence XML. Luego, se crea una instancia de Entity Manager utilizando la instancia de Entity Manager Factory. A través de este Entity Manager, se pueden realizar operaciones de persistencia, como persistir, buscar, actualizar o eliminar entidades. Finalmente, se cierran tanto el Entity Manager como el Entity Manager Factory cuando ya no se necesitan. A continuación vamos a ver la descripción de algunos de los métodos más comunes de Entity Manager que son persist, find, merge, remove. El método persist se utiliza para persistir una nueva entidad en la base de datos. Toma como parámetro la entidad que se va a persistir y la agrega al contexto de persistencia. La entidad se guarda en la base de datos cuando se confirma la transacción. En este ejemplo, primero se debe crear una instancia de Entity Manager Factory y Entity Manager como se mencionó anteriormente. Luego, se crea una nueva instancia de la entidad que se desea persistir, en este caso la entidad pago. A continuación, se inicia una transacción llamando al método getTransaction.begin en el Entity Manager. Después, se utiliza el método persist del Entity Manager para persistir la entidad en la base de datos. Por último, se confirma la transacción llamando al método getTransaction.commit, lo que guarda los cambios en la base de datos. El método find se utiliza para buscar una entidad por su clase y clave primaria. Recibe como parámetros la clase de la entidad y el valor de la clave primaria. Retorna la entidad correspondiente si se encuentra, o null si no se encuentra ninguna entidad con la clave primaria especificada. En este ejemplo se inicia una nueva transacción y se utiliza el método find del Entity Manager para buscar el objeto pago recién persistido por su clave primaria. En este caso, se utiliza uno como identificador para buscar el pago. Después de buscar el pago, se verifica si se encontró o no. Si se encuentra, se pueden realizar operaciones con el pago encontrado. En este ejemplo, se imprimiría el identificador 1. El método merge se utiliza para actualizar una entidad existente en la base de datos. Toma como parámetro la entidad a actualizar y devuelve una referencia a la entidad actualizada. Si la entidad no existe en el contexto de persistencia, se crea una copia administrada y se realiza la actualización en la base de datos cuando se confirma la transacción. En este código, después de persistir el pago, se realizan cambios en el atributo forma pago del pago persistido. A continuación, se inicia una nueva transacción y se utiliza el método merge del Entity Manager para actualizar el pago en la base de datos. Se pasa la instancia modificada del pago al método merge, que devuelve una referencia al pago actualizado en la base de datos. Finalmente, se confirma la transacción llamando al método getTransaction.commit. Se verifica el cambio realizado en el pago actualizado imprimiendo la forma de pago actualizado. El método remove se utiliza para eliminar una entidad existente de la base de datos. Toma como parámetro la entidad que se va a eliminar. La entidad se elimina de la base de datos cuando se confirma la transacción. En este ejemplo, después de persistir el pago, se inicia una nueva transacción y se utiliza el método find del Entity Manager para buscar el pago por su clave primaria utilizando el getter getIDPago. Si se encuentra el pago, se utiliza el método remove del Entity Manager para eliminar el pago de la base de datos. Finalmente, se confirma la transacción llamando al método getTransaction.commit. Se imprime un mensaje indicando que el pago ha sido eliminado.
Recuerda que todas las operaciones de persistencia y consulta deben realizarse dentro de una transacción. Puedes iniciar una transacción llamando al método Begin de Entity Transaction, realizar las operaciones necesarias y luego confirmar o revertir la transacción según corresponda. Muchas gracias.